Bueno, muchachos, hoy vamos a ver los ejercicios que corresponden al capítulo de intercambiadores de calor. Vamos a empezar por el 11.5 del ejercicio del libro. Para este capítulo, este ejercicio, más concretamente, tenemos glicerina que se calienta mediante agua caliente en un intercambiador de flujo cruzado. Como pueden ver, la glicerina entra en un sentido y el agua entra en sentido contrario, o recorre más bien la dirección en sentido contrario. Vamos a leer el enunciado. Dice, se usa un intercambiador de calor de 2 pasos por la coraza y 4 pasos por los tubos para calentar glicerina desde 20 grados Celsius hasta 50 grados Celsius. Por medio de agua caliente, la cual entra en los tubos de pared delgada de 2 centímetros de diámetro. Eso quiere decir que estos tubos de acá tienen un diámetro de 2 centímetros. ¿Ok? Luego dice, a 80 grados, el agua entra a 80 grados y sale a 40 grados Celsius, como muestra la figura 11.21. La longitud total de los tubos del intercambiador de calor es de 60 metros. ¿Okay? La longitud total, LT, son 60 metros. Luego dice, el coeficiente de transferencia de calor por convección es de 25 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius, del lado de la glicerina. Y del lado del agua es de 160 watts sobre metro cuadrado por grado Celsius. Igual si tienen alguna duda, me pueden interrumpir con toda confianza. Que se determine la velocidad de la transferencia de calor en el intercambiador para el caso antes que se tenga incrustación y para el caso donde se tenga incrustación. Ignoren la palabra velocidad, aquí básicamente lo que le están pidiendo es la tasa de transferencia de calor, que sería el Q punto. ¿Okay? Teniendo eso claro, entonces ahora sí, vamos a pasar a la solución. Lo primero que tenemos que hacer, bueno, los supuestos, ¿verdad? Eso ahí le corresponde a cada quien, creo que no me voy a detener mucho en eso. Lo primero que tenemos que hacer es determinar el área efectiva. Como es básicamente es un tubo, lo que corresponde a la forma de un cilindro, lo sacamos con pi por d por l. Entonces, cuando sacamos el área, sería pi por 0,02 metros, que serían los 2 centímetros del diámetro de los tubos, y el problema nos decía que el largo de los tubos era de 60 metros. Esto me da 3.77 metros cuadrados. Ok. Luego de esto sacamos las diferencias de temperatura. La temperatura caliente de entrada menos la temperatura fría de salida. ¿Cómo sé yo cuál es la caliente y cuál es la fría? Recuerden siempre que la temperatura fría es la que corresponde al fluido que entra a menor temperatura. Entonces, en el caso de la glicerina, bueno, aquí lo indican también, la glicerina entra a 20, mientras que el agua entra a 80. Entonces, evidentemente, las temperaturas frías que corresponden en el libro al TC, de temperatura cold, temperatura fría, la traducción al español, corresponden a los valores de entrada y de salida de la glicerina, mientras que los calientes serían la entrada y la salida del agua. Entonces, la entrada caliente es 80 grados, que es a lo que entra el agua. La salida fría es a 50 grados, que es a lo que sale la glicerina, y esta diferencia nos da 30 grados Celsius. Luego tenemos la diferencia. Una pregunta, Joel. Dígame. La, la- la entrada, digamos, en el caso caliente es buscar la temperatura mayor a la que está ingresando el líquido. Es Y correcto. Para los fluidos calientes, la temperatura de entrada siempre va a ser mayor a la de salida, porque en el proceso de donde recorre toda la tubería en el intercambiador de calor, pues hay pérdidas de tasas de calor y pues la convección con los tubos, la conducción y demás mecanismos que ah, provocan que salga a menor temperatura. Igual para el caso de la glicerina, él entra a una temperatura menor de la que sale, por lo mismo. Y ahí se usa yo tenía, ahí se usa el fluido el cual entra a la mayor. Por ejemplo, si la glicerina hubiera entrado a 100, la glicerina a 100. Estoy bien. exactamente, exactamente. O sea, si la glicerina hubiera entrado a 100 grados, entonces este sería más bien el fluido caliente. Y el agua caliente sería, pues, contradictoriamente el fluido frío.
pero eso depende de las temperaturas de entrada. Igual vean que las flechas le indican a ustedes cuál es la entrada y cuál es la salida. Bueno, siguiendo con el tema, ahora sacamos la diferencia de temperatura número 2, que sería la salida en caliente menos la salida en frío. La salida en caliente es de 40. El agua entra a 80, pero sale a 40 del intercambiador de calor. Y la entrada en frío sería de 20, que es la entrada a la que entra la glicerina, ¿vale? Valga la redundancia. Y eso nos da una diferencia de 20 grados. Aplicamos la fórmula de la diferencia de temperatura logarítmica. Sería mi diferencia de temperatura 1 menos la diferencia de temperatura 2 entre el logaritmo natural de la diferencia de temperatura 1 entre la diferencia de temperatura 2. Y esto, si alguno me puede confirmar con la cálculo, da 24,7 grados Celsius. Miguel, ¿tenés cálculo a mano para que me lo confirme? Estoy buscando comida hoy. Ok. Confirmado, man. 24.7. Listo. Ahora, ¿qué ocupamos? Ocupamos el factor de corrección. Recuerden que para los casos de intercambiadores de calor, siempre se usa un factor de corrección F. Para esto, nosotros nos vamos a ir a los gráficos del libro. En este caso, yo los corté y los pegué en Paint para mayor facilidad. Y pues, nos venimos a buscar el intercambiador que tenemos. Como lo había mencionado, el ejercicio cuando lo estábamos leyendo, nuestro intercambiador de calor tiene 2 pasos por la coraza y tiene 4 tubos, pasos por los tubos, perdón. Entonces, el gráfico que tenemos que usar es el del caso B, que sería este de acá. Entonces, vamos a ver primero cuánto nos da el factor P, que dice que el factor P se calcula con, recordemos que los T minúscula corresponden a las temperaturas, son las temperaturas del fluido frío, le voy a poner FC, fluido frío. Y las T mayúsculas corresponden a las temperaturas del fluido caliente. Le voy a poner FH, ¿sí? Por sus siglas en inglés. Entonces, T minúscula para el fluido frío, caliente. T mayúscula. Correcto. T minúscula para el fluido frío y T mayúscula para el fluido caliente. Listo. Una vez tenemos esto, entonces recordemos que 2 es para la salida y 1 es para la entrada. ¿Okay? Cuando tenemos esto, simple y sencillamente venimos aquí a calcular. Entonces, vean. La temperatura de salida fría es de 40, menos la temperatura de entrada fría, que es de 80. Luego tenemos la temperatura. ¿Cómo era yo para apuntarlo aquí en cross? Más bien creo que aquí está. ¿El T mayúscula es para frío qué? Creo que aquí más bien está al revés. Déjenme ver un toque. Sí, lo pusieron al revés. Casi lo. Bueno, cosas que pasan. Hay que el T minúscula es para el fluido caliente más bien. Entonces, fluido caliente, temperaturas del fluido caliente. Y el T mayúscula va a ser para el fluido frío. Básicamente eso, ¿verdad? Y pues ya. Teniendo en cuenta eso, entonces sería la temperatura de salida caliente es de 40, la temperatura de entrada caliente es de 80, que es a lo que entra y sale la glicerina. La temperatura fría de entrada es de 20, que es a lo que entra la glicerina, y la temperatura de entrada, caliente es de 80, que es a lo que entra el agua caliente. ¿Alguno me confirma que esto de acá les dio 0.67, porfa? Más eso, ¿no? Ok, listo. Hacemos lo mismo con el otro. Temperatura fría de entrada, temperatura fría de salida, temperatura caliente de salida, perdón, temperatura caliente de entrada. Y me confirman que les dio 0.75. También sí. Listo.
¿Okay? Esto para efectos prácticos lo vamos a redondear a 0.7 y a 0.8, cosa que ustedes no pueden hacer en el examen, de una vez los advierto, pero por el caso práctico lo vamos a redondear a eso. Entonces tengo 0.7 en P y lo tengo que pegar hasta 0.8, que es R. Recuerden que las curvas rosadas es el R, las líneas de abajo son el P y el factor de corrección corresponde a los valores en el eje Y. ¿Okay? Aquí lo trazamos y da aproximadamente 0, entre 0.8 y 0.9. 0.85, 0.86 podemos decir. Vean que aquí el libro, por alguna razón, marca en 0.91. Pero bueno, cosas que pasan. Y vean que la figura está bien porque nos dicen que es la F1118E, igual que la que estamos usando acá. Y efectivamente, pues no está dando lo que debería dar. Pero no importa. Entonces aquí vamos a corregir un toque. Esto debería ser 0.86. Y pues, lo importante aquí es más bien que vean cómo se utiliza el grafo. Entonces no nos fijamos tanto en la parte numérica. Luego calculamos el U sin incrustación, que es la parte A, y dice que se saca con 1 entre la suma de 1 entre los coeficientes de transferencia de calor por convección. Entonces recuerden, bueno, aquí el orden no importa porque es una suma. Entonces ustedes pueden ponerlo como quieran, que va a dar igual. Cuando realizamos esta suma y aplicamos la formulita, nos dice que el valor de U es de 21.6 watts entre metro cuadrado por grado Celsius. Perdón. ¿Alguno me lo confirma? Yo, ma. Confirmado, ma. Listo. Okay. Luego aplicamos simple y sencillamente la fórmula de la tasa de transferencia de calor para intercambiadores de calor. Tenemos el U, que lo acabamos de calcular, tenemos el área efectiva, el factor de corrección y tenemos la diferencia logarítmica de temperatura. Entonces, el U es de 21.6, el área efectiva es de 3.77. Aquí ocupo que lo corrijan un toque porque recuerden que aquí en el libro da 0.91, pero en realidad es 0.86. Digamos, 0.86, 0.85. Entonces, Ma, la vara da 1729 watts. ok. Haciendo esa corrección, ¿verdad? Igual recuerden que esto es porque nosotros lo redondeamos a 0.7 y 0.8 para simplificar un poco el cálculo. 1007, 29. 29. Ve que son prácticamente comparado a la respuesta al libro, son 100 watts menos, más o menos. Y ya la parte A la tendríamos resuelta. ¿Qué pasa cuando hay incrustación? Pues lo único que va a cambiar un poco es el cambio en U, que ahora en vez de sumar solo los factores de coeficiente de calor por convección, tenemos que sumarle el coeficiente de incrustación, que esto lo da el libro del ejercicio. Pues recuerden que el libro mencionaba que era de 0.0006 metros cuadrados por grado Celsius entre watt. Entonces, realizando esta suma, nos da 21.3 watt entre metro cuadrado por grado Celsius. ¿Alguno me lo confirma, por favor? Correcto, bro. Listo. Entonces, volvemos a aplicar Q con la nueva U, ¿verdad? Y el mismo procedimiento, 21.3 por 3.77 por, aquí lo vamos a cambiar otra vez, pongan 0.86 y la diferencia logarítmica de temperatura que sería 24.7.
Mae, 1705. Ok, 100 watts menos prácticamente. Ok. Entonces, vamos a comparar las respuestas en la parte A y la parte B. Vean que, si bien es cierto, el cambio puede parecer muy poco, pero son 25, 24 watts. A pesar de que el cambio es poco, pues vean que la incrustación, aquí ahorita lo que tenemos es muy poco, pero si fuera mayor, produce un cambio mayor. Que la incrustación pues sí juega un rol importante en lo que son los intercambiadores de calor. Por ende es muy importante en los cálculos que vayan a realizar, si el problema se los indica, tenerlo muy en cuenta, ¿verdad? Y bueno, esto sería con respecto a estos tipos de intercambiadores. ¿Quedó alguna duda, alguna consulta? Y también, bueno, noten que en la diferencia también es muy poca, realmente 0.3 la diferencia. Pero igual afecta, ¿verdad? Afecta 25 watts afectó. Pero bueno, si no hay consultas ni dudas al respecto, pasemos al 11.6. Y ya luego, una consulta. ¿Ustedes ya vieron el método NTU? ¿O no lo Mae, vieron? veníamos Es la una tarea, ecuación. pero no hemos visto como a fondo. Ok. Bueno, ahí les voy a enseñar un ejercicio de eso para que puedan resolver lo de la tarea. Realmente no es muy complicado. Es muy de tablas. Pero lo vemos después. Vamos a ver el 11.6. Ok, aquí lo que tenemos es uno de flujo cruzado. Y tenemos aire no mezclado, esto es importante, a 20 grados que sale a 40, o sea que el aire es el fluido frío. ¿Estamos todos de acuerdo en eso? Sí, ¿no? Mae, sí, sí. Luego tenemos el agua que entra a 90 y sale a 65, o sea que sería el fluido caliente. Y es no mezclado también. Esto ahorita tal vez no interese tanto, pero para lo que es las tablas del método NTU y lo que es ahorita el gráfico, pues sí nos va a importar un poquito. Entonces vamos a ver, dice, se conduce una prueba para determinar el coeficiente total de transferencia de calor por un radiador de motor, el cual es un intercambiador compacto de agua hacia aire y de flujo cruzado, en donde los dos fluidos, el aire y el agua, no se mezclan. Figura 11.22, como lo muestra ahí. El radiador tiene 40 tubos con diámetro de 0.5 centímetros y una longitud de 65 centímetros. Los tubos son los cositos rosados, evidentemente. Entonces, la indicación de esto nos dice que el diámetro de los tubos es de 0.5 más bien, perdón, centímetros. Y que tienen de largo 65 centímetros. Recuerden pasar esto a metros para efectos de cálculo. Y dice, en una matriz de aletas de placa con muy poco espacio entre sí, el agua caliente entra en los tubos a 90 a una razón de 0.6 kilogramos sobre segundo, esto sería el flujo másico de agua, y sale a 65. El aire fluye a través del radiador por los espacios entre las aletas y se calienta de 20 a 40 grados Celsius, y nos piden determinar el coeficiente de transferencia de calor total, U, de este radiador con base en el área de superficie interior de los tubos. ¿Okay? Vamos a ver. Lo primero que tenemos que calcular es el calor que produce el agua. Eso lo podemos sacar, dado que tenemos el flujo másico, ¿verdad? Podemos ir a las tablas y podemos sacar el calor específico del agua a la temperatura que adecuamos, la tabla 9, ¿verdad? Y recuerden sacarlo a la temperatura promedio, que sería 90 más 65 entre 2 y dice que es 77.5. Probablemente tengan que interpolar y nos dice que el calor específico es de 4.95 kilojoules sobre kilogramo, ¿ok? Por grado Celsius. Entonces sería el flujo másico por el calor específico por la diferencia de temperaturas
en este caso sería la entrada menos de salida, ¿verdad? Si lo acomodan al revés no importa, recuerden que lo que va a pasar es que el signo les va a dar negativo y eso significa que él está perdiendo calor, nada más. Es una reacción exotérmica. Y el área de transferencia de calor sería, como lo vieron en banco de tubos, ¿verdad? La cantidad de tubos por pi, por el diámetro de los tubos, por el largo de los tubos. Y alguno me confirma que da esto. Confirmado, bro. Listo, listo, listo. Ok. Tenemos todo, ¿verdad? Aplicamos la ecuación de Q, despejamos el área. ¿Qué es lo que pasa aquí? Pasa que no tenemos el F, ¿verdad? No tenemos todavía el factor de corrección, ni tenemos la diferencia de temperatura logarítmica. Entonces, faltando esos dos factores, vamos a proceder a calcularlos. Igual, la diferencia de temperatura logarítmica depende de dos valores. La diferencia de temperatura 1 y la diferencia de temperatura 2, que se sacan exactamente igual para todos los casos de intercambiadores de calor. La temperatura de entrada caliente, que sería 90, menos la temperatura de salida fría, que serían 40. Esto me da 50 grados Celsius. Luego, la temperatura de salida caliente, menos la temperatura de entrada fría, 65 menos 20 me da 45. Y aplicamos la fórmula de la diferencia logarítmica de temperatura, que básicamente sería la diferencia de temperatura 1, tal como está acá, menos la diferencia de temperatura 2, tal como está acá, entre el logaritmo natural de la diferencia de temperatura 1 sobre la diferencia de temperatura 2. En resumen, 50 menos 45 entre el logaritmo natural de 50 entre 45. Y esto nos da 47.5 grados Celsius. ¿Alguno me confirma? Correcto, man. Perfecto. Aplicamos la misma fórmula para P y para R, que viene en la figura 1118C. Vamos a irnos a la 1118C. Sería esta de acá, esta de acá. Y nos dice que el caso C es para un flujo cruzado, de un solo paso con los dos fluidos de flujo no mezclado. ¿Okay? Entonces tenemos, en ambos casos tenemos el flujo no mezclado y lo tenemos de un solo paso, ¿verdad? De un solo paso se refiere a la entrada del aire, del fluido que se vaya a calentar, pues. Entonces, teniendo eso en cuenta, nos fijamos en la fórmula de P y la fórmula de P nos dice que va a ser la diferencia de la temperatura de salida caliente menos la entrada caliente, 65 menos 90, que corresponden a las temperaturas del agua, entre la temperatura fría de entrada menos la temperatura caliente de entrada, 65 menos 90 entre 20 menos 90. ¿Alguno me confirma el 0.36? Sí, señor. Perfecto. Seguimos con, entonces, el R. El factor R sería, entonces, la temperatura fría de entrada menos la temperatura fría de salida entre la temperatura caliente de salida menos la temperatura caliente de entrada. 20 menos 40, 65 menos 90 y 0.8. ¿Me confirman? Ah, sí, punto 8. Perfecto. Okay. Nos venimos al gráfico y venimos a fijarnos en los factores P y R. Entonces dice que P es 0.36. Digamos que P es un poquito más por acá. Y tenemos que pegarla con la de 0.8, que la de 0.8 viene siendo como esta de acá. Ajá, esta de acá. Entonces, una vez que la pego, trazo la línea y vean que está por encima. Ahí fue que yo no tengo un buen pulso, pero pueden ver que está por encima de 0.95. Entonces, 0.97 es un cálculo apropiado. Si ustedes quieren poner 0.98, está bien, no pasa nada. Ya 0.99 creo que sí está un poco descabellado, ya que no está tan arriba, tampoco no está tan cerca del 1. Pero ya eso depende de ustedes. Nada más tener cuidado, ¿verdad? Fijarse bien en el valor de P
y en el valor de R. Si a mí me toca revisar el examen y ustedes redondean estos valores, por ejemplo, que ustedes redondean a 0.4 y usan 0.4 para los cálculos, yo no los voy a penalizar por eso. Si le toca al profe Omar, pues ya él decidirá. Eso ya no, ahí no me entrometo yo. Pero, básicamente, ahí confirmamos que nos da 0.97 el factor de corrección, dado el caso de intercambiador que tenemos. Y simple y sencillamente nos venimos a la fórmula que ya despejamos y calculamos, pues, nuestro coeficiente calor. Sería el calor que sacamos con la fórmula de MCP delta T sobre el área que ya habíamos sacado de los bancos de tubos por el factor de corrección, por la diferencia de temperatura. Y dice que nos da 3.347 watts sobre metro cuadrado por grado.